Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Zaira Hernández y el día de hoy, con ayuda de esta maqueta, explicaré el proceso neurofisiológico del lenguaje. En este video explicaré de manera clara y estructurada el proceso neurofisiológico del lenguaje, es decir, cómo el cerebro humano hace posible que podamos escuchar, comprender, pensar y expresar ideas mediante palabras. El lenguaje no se produce en un único lugar del cerebro, es el resultado de la interacción coordinada de múltiples estructuras que trabajan de manera integrada. Comenzaremos con los 5 lóbulos cerebrales. El lóbulo frontal participa en la planificación, organización y producción del lenguaje, además de controlar los movimientos necesarios para hablar. El lóbulo temporal se relaciona con la comprensión del lenguaje y el procesamiento de los sonidos. El lóbulo parietal integra información sensorial y participa en procesos como la lectura y la escritura. El lóbulo occipital procesa la información visual, que es fundamental cuando leemos. Y el lóbulo insular contribuye en la articulación del habla y la coordinación interna del lenguaje. El cerebelo coordina los movimientos finos y precisos que permiten una articulación clara y fluida, mientras que el tronco encefálico regula funciones vitales como la respiración y facilita la transmisión de impulsos nerviosos esenciales para el habla. Ahora abordaremos las áreas especializadas del lenguaje. El área de Broca, ubicada en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo en la mayoría de las personas, se encarga de la producción del lenguaje. Aquí se organizan las palabras y se planifican los movimientos necesarios para pronunciarlas. El área de Wernicke, localizada en la parte posterior del lóbulo temporal izquierdo, es responsable de la comprensión del lenguaje, tanto oral como escrito. Entre estas dos áreas existe una conexión fundamental llamada fascículo arqueado. El fascículo arqueado es un conjunto de fibras nerviosas de sustancia blanca que se localiza en el interior del hemisferio izquierdo y se sitúa por debajo del lóbulo parietal y forma una especie de arco que conecta la región posterior del lóbulo temporal con la frontal. Esta estructura funciona como un puente que permite que la información comprendida pueda transformarse en una respuesta verbal coherente. Otra estructura relevante es el giro angular. El giro angular se encuentra en la parte posterior del lóbulo parietal, en la zona en la que convergen el temporal y el occipital. Está ubicado por encima del área de Wernicke y su función principal es integrar información visual y auditiva, lo que lo convierte en una región clave para la lectura, la escritura y la comprensión del lenguaje escrito. También participan las cortezas sensoriales y motoras. La corteza auditiva en el lóbulo temporal procesa los sonidos del habla. La corteza visual en el lóbulo occipital permite reconocer letras y palabras. Y la corteza motora en el lóbulo frontal envía las órdenes a los músculos responsables de la articulación. Veamos ahora cómo ocurre el proceso neurofisiológico del lenguaje. Cuando escuchamos a alguien hablar, el sonido es captado por el oído y enviado a la corteza auditiva, donde se identifican los estímulos sonoros. Posteriormente, la información llega al área de Wernicke, donde se interpreta el significado. Si deseamos responder,
La información viaja a través del fascículo arqueado entre el área de Broca y el área de Wernicke. En el área de Broca se organiza la estructura sintáctica de la respuesta y se planifica su articulación. Luego, la corteza motora envía señales a los músculos del habla. El cerebelo coordina la precisión de los movimientos, mientras que el tronco encefálico regula la respiración necesaria para la emisión de la voz. En el caso de la lectura, el proceso se inicia en la corteza visual, que es esta parte de aquí. La información pasa por el giro angular, donde los símbolos gráficos se transforman en representaciones lingüísticas. Posteriormente a eso, interviene el área de Wernicke para su comprensión. De esta manera, el lenguaje surge de la interacción sincronizada de múltiples regiones cerebrales. Cuando alguna de estas estructuras presenta una lesión, pueden aparecer alteraciones conocidas como afasias. Por ejemplo, una lesión en el área de Broca puede generar dificultad en la producción del habla, mientras que una lesión en el área de Wernicke puede afectar la comprensión y coherencia del lenguaje. En conclusión, el proceso neurofisiológico del lenguaje constituye una función cerebral compleja que depende de la interacción dinámica entre múltiples estructuras corticales y subcorticales. No se limita a una región específica, sino que implica la interacción funcional de los lóbulos frontal, temporal, parietal, occipital, así como la participación del cerebelo y el tronco encefálico. Áreas especializadas como el área de Broca o el área de Wernicke, junto con su conexión mediante el fascículo arqueado, permiten articular y comprender el lenguaje de manera coordinada. Asimismo, estructuras como el giro angular y las cortezas auditiva, visual y motora facilitan la transmisión de estímulos sensoriales. Desde esta perspectiva, el lenguaje puede entenderse como el resultado de una red neuronal altamente organizada, cuya eficiencia depende de la conectividad y sincronización entre sus componentes. El estudio de este proceso no solo amplía nuestra comprensión sobre la comunicación humana, sino que también aporta bases fundamentales para la evaluación e intervención en los trastornos del lenguaje. Comprender el fundamento neurofisiológico del lenguaje implica reconocer la extraordinaria capacidad del cerebro para integrar percepción, cognición y acción en un acto comunicativo coherente y significativo. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima.